Muy buenas noches, estamos una vez más en el programa Perseverando la Fe, la segunda parte sobre el tema tan importante que nos está trayendo hoy en debate, entrado ya prácticamente para evaluar en el Congreso Nacional sobre la ideología de género. Muy buenas noches, Pastor Nacimo, buenas noches, Apóstol Filártiga. Hoy estamos en el living, ¿cierto?, de la Casa Apostólica, así que para mí es un gran elogio, una honra de poder estar aquí en el living de su casa, Apóstol, así que muchísimas gracias, Apóstol. No, gracias a ustedes también por venir a nuestra casa y confiar también en nosotros y ser parte de este programa Perseverando en la Fe, ¿no? que está llegando a mucha gente. Pastor Nessi, el primer programa fue algo impactante, explicado por el capellán Ernesto Mercado sobre la ideología de género, sobre la revolución cultural, despertó en sí la sociedad Paso Libre la información que muchos hogares no llegaban, porque qué importante hoy pasa todo por la información, ¿cierto? Con la ley, con la nueva modificación del Congreso, ya hay grandes problemas. Hoy me estaba comentando antes de la grabación y quiero que usted recalque qué es lo que pasó en Córdoba con todo este problema de la ideología de género. Muy buenas noches, Pastor. Muy buenas noches. Y sí, lo que estamos viendo, según todos los medios, y que estamos más o menos al tanto, es que, bueno, es un tema grave para nuestra sociedad, para nuestros hijos. Vamos al caso que yo, por ejemplo, no tengo hijos pequeños más, ya están todos criados, pero hay hermanos como ustedes están teniendo hijos chicos. Yo tengo nietos que están yendo a la escuela, que están a la secundaria, otros que están en primaria, otros que están creciendo, y mañana pasado voy a tener bisnietos, y lo que estamos viendo es muy aberrante, digamos, porque lo que está pasando, parece que la humanidad está dejando los principios. Estamos olvidando los principios nuestros mismos, que siempre la humanidad tuvo, aparte de los principios de Dios. Que es lo más importante. Lo más importante, porque yo digo que el hombre, el ser humano, sin Dios no es nada. Exactamente. ¿No? Exactamente. También el problema, como estamos llegando en estos últimos tiempos, ¿cierto? La falta de valores en Dios, en el temor de Dios. Y valores morales también. Valores, ¿no? Morales. Uh-huh. Nosotros estuvimos hablando, y esto encierra todo, ¿cierto? Hoy justamente hablando con el sector donde estoy trabajando, el hospital, más también cuando uno hace un trámite bancario, y dice, la corrupción realmente no está en un estado gubernamental, o sea, la corrupción se generaliza en todo lado. O sea, el funcionario público que acepta una coima, del diputado que va también, hace malos proyectos de ley, todo genera una corrupción hoy en día. Buscan siempre un culpable. Todos buscamos un culpable, y yo creo que la culpa no está en el presidente solo, en el intendente, en el gobernador, en los concejales. Yo creo que la culpa está en todos, todos nosotros. Hacer una media culpa, ¿no? Exactamente, porque uno solo no puede gobernar todo, no puede hacer todo tampoco, ¿no? Necesitamos unos de los otros, y acá estamos viendo, por ejemplo, en Córdoba lo que está pasando, ¿no? El Córdoba, usted me había comentado que había ya introducido ideología de género en un colegio, ¿no? En un colegio primario. Chicos de 12, 13 años enseñando cosas que mira, que a algún medio grande no a veces le cuesta darle publicidad. Exactamente. ¿No? Publicidad. Como los manoseos, cómo manosear, como esto, como aquello, cómo hablarle, cómo llegarle uno al otro. Ya estaba, yo creo que vi esa entrevista y le vamos a pasar también. Otro que estaba dando vuelta en internet también es el tema de las aprobaciones en muchos países de muchas cosas en esto. Aprobaciones, por ejemplo, de casamiento padre con hija, hijo con madre, sexo con animal. En Estados Unidos, por ejemplo, el sexo libre, que donde vos estás y el incesto, o sea, el incesto. El que hiciste, bueno, ahí nomás, donde sea en la plaza, sea
Esto anda dando vueltas también. O sea, el tema acá, como decían, es la falta de temor, apóstol, la falta de temor a Dios. Cuando se pierde el temor a Dios, se pierde el temor a todo. Yo estaba hoy justamente recordando en Brasil la candidatura del candidato Bolsonaro. Llega con 3 puntos de plataforma el candidato. Llega contra él, dice: estoy contra el aborto, estoy contra la ley de género y estoy contra aquella con la comunidad LGBT, y estoy a favor de la familia, y sobre todas cosas Brasil está sobre todo, pero hay algo que está sobre todo más que Brasil, que es Dios. Exacto. O sea, cuando un candidato o un gobernante empieza a tener una relación moral, ética, yo pienso que eso también le llevó a pagar un precio también a Bolsonaro, ¿cierto? Que casi estuvo a punto de morir. Toda la iglesia evangélica y toda la ciudadanía se solidarizaron a favor de Bolsonaro. Así que, pero yo creo que vamos más allá, por ejemplo, de ser evangélico o no ser evangélico, tener el credo que tenga, pero yo creo que desde un principio, si miramos allá atrás, el pueblo de Dios, siendo el pueblo de Dios, no, siempre tuvo este problema que tuvieron temas difíciles y que fueron para otro lado, ¿no? Dejaron de, cuando el pueblo de Dios o cualquier persona saca el enfoque de la palabra de Dios, yo creo que el más importante, porque nosotros todos sabemos, creo que el ser humano sabemos que sin Dios no somos nada, y todos sabemos, y creo que cualquier persona, no solamente en el cristianismo, sino que una persona, por más que sea quizá ateo, no, pero conoce la Biblia, que es lo principal, que es la palabra de Dios. Conoce. Toda persona, y más los que estudian, los estudiosos, los teólogos, sea quien sea un juez, un abogado, él estudió la Biblia, él sabe de la palabra. Entonces yo creo que acá se perdió los principios de la palabra de Dios, el temor a Dios. Tengo una palabra con respecto a aprobar las leyes, ¿no? Isaías capítulo 10, por ejemplo, dice, versículo 1, dice: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben la tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Qué haréis el día del castigo? ¿A quién acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Porque el mundo busca su propia gloria. Hoy el mundo quiere evolucionar de una manera, vamos a decir, mostrando una rebelión contra Dios. Entonces quiere crear sus propias leyes anti Dios, porque estas son leyes anti Dios, porque Dios ya ajustó a su pueblo su creación y puso leyes divinas, dejó su palabra. El problema es que el mundo se fue alejando de la palabra de Dios y fueron olvidando los principios divinos por el cual Dios ajustó, sometió toda la tierra para que de esa manera la tierra pueda crecer y pueda ser bendecida. De otra manera sufriremos castigo. Y mucho se basa en la gracia, ¿no? Y dice, no, la ley pasó, pero Jesús mismo dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cumplir la ley. ¿Qué diferencia hay, cierto, con los reyes antiguamente, que ahí con el apogeo, por ejemplo, siempre me acuerdo de cuando el pueblo de Israel es transportado a Babilonia, y eso lleva a los 4 varones, y entre ellos estaba Daniel. Pero dice que Nabucodonosor dice: buscarme 4 jóvenes intachables que tengan buen testimonio, pero que tengan sobre todo temor a Dios. Y sabía que Israel era un pueblo temeroso a Dios y que la transportación a Babilonia se debía a desobediencia. Y dice que en aquella época ya los reyes buscaban jóvenes con sabiduría, pero jóvenes con temor a Dios. Lo que se fue perdiendo, ¿cierto? De aquella época hasta ahora, ¿cierto? Sí. Que los mismos gobernantes necesitan una cobertura, digamos, de asesoramiento de mucha maldad para poner, como usted dijo, apóstol, leyes injustas. Y de ahí vemos también al rey de Babilonia en ese tiempo, cuando Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel,
que eran los cautivos en Babilonia en ese tiempo, ellos querían imponer sus leyes. Por ejemplo, cuando crearon una gran estatua, la ley era que se tenían que postrar delante de esa estatua. Sí. Y todo lo que es anti Dios es como que quiere obligar ante las leyes divinas a someterse. Pero ahí está la iglesia, ahí están aquellos que creemos en Dios para resistirnos y mostrar que la verdadera... No dijeron vamos a adorar, ellos dijeron no. Y ellos se negaron a postrarse ante la estatua que había creado el rey. Y esto llegó a oído el rey y lo mandó llamar, y había una ley que el que no se doblaba ante la estatua de oro iba a ser lanzado en el fuego, en el horno de fuego. Dice, y estos 3 varones no obedecieron a la voz del rey, sino que se rebelaron contra eso. ¿Por qué? Porque temieron a Dios. Entonces, yo creo en este tiempo también tenemos que defender nuestro temor a Dios y no doblegarnos ante las leyes anti Dios o todo aquello que pueda traer castigo, dolor a nuestro país. Las cosas que hoy están sucediendo en nuestro país y en muchos países es a consecuencia de todas las leyes que se fueron aprobando. Sí, porque alguna persona, por ejemplo, dice, no, pero esto o no, o sí, pero si vamos a esos días, yo me acordaba cuando la Argentina, como lo que estamos pasando hoy, lo que estamos entrando en estos conflictos, me acordaba de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué vino la destrucción? Y hubo un intercesor. Como nosotros hoy, claro, Dios nos levantó para interceder. Y bueno, si no hay, en este caso, la intercesión no tuvo éxito, ¿no? Que Abraham dijo, Señor, si hay 50 ahí, va a destruir. Dijo, no, 45, ¿no? Y después insistió, Señor, pero no se enoje conmigo, ¿no? Era lo que dijo, dice clarito la Biblia, no se enoje, pero yo quiero hacer una pregunta más. Si hay 20, no, si hay 15, no, pero no se enoje una vez más, Señor. Si hay 10, no, si hay 5, sí, no había. No había, solamente estaba. Se salvó Lot, pero si vamos a profundizar, no se salvó Lot por sus méritos, sino por su tío, que es Abraham. Por la intercesión. Por la intercesión. Y esa intercesión yo quiero hablar aquí, y vamos a ir a la primera tanda publicitaria y unos videos. Hay una intercesión llamada Familiazo en el Congreso, el día 18/9 a las 16:30 horas, para defender nuestro derecho de educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras convicciones, valores y religión. Lo que estaba hablando, pastor, principios y valores y religión. Rechazamos la dictadura del pensamiento uniforme. Nuestros hijos no son del Estado. Nos levantamos ante los legisladores antiderecho para decirle, con mis hijos no te metas. Hay un familiazo en el Congreso el día 18 de septiembre a partir de las 16:30. Nos estamos levantando intercedores como nos levantamos intercedores contra el aborto, ¿no es cierto? Y esto yo traigo a colación, y antes de ir a la pauta publicitaria, ¿quién fue el ideólogo en el proyecto de la modificación y es la diputada Romina del Pla? Presentó un proyecto por educación sexual científica y laica. Mira usted, de la mano de la lucha por el aborto legal, porque se apruebe sin cambio en el Senado, la diputada nacional del POF, frente a la izquierda Romina del Pla, va a dar batalla también en el Congreso para que se trate el proyecto de ley de modificación de la ley nacional de ESI para garantizar su efectiva aplicación en todo el nivel educativo y una educación sexual laica y científica libre de prejuicios oscuristas. Buscamos subsanar y completar la ley de educación sexual integral. Interesante que la diputada dice, buscamos subsanar, cuando lo contrario es perjudicar, dañar al niño o a la niña en su más precioso, que es la moral, la ética, principios y valores. Y esto, como dijo el apóstol, que menciona Isaías capítulo 10, lo que dictaminan leyes injustas. Todo lo que provienen, todos los diputados, senadores que votaron a favor del aborto, están a favor de esta modificación.
de modificación que se introduzcan en los colegios, se están introduciendo los colegios de ideología de género, con el asunto de pervertir a los niños. Entonces, contra esto nosotros estamos luchando, familia. Y es bueno que tomes el conocimiento, la conciencia y nos unamos juntos para combatir la ideología de género. Defendamos nuestra familia. Con nuestros hijos no te metas. Vamos a una pauta publicitaria, pastores. Después tenemos estoy esperando también una entrevista muy importante del Perú, que es Cristian Rosas, que es el ideólogo, el fundador del movimiento Con mis hijos no te metas. Realmente fue un logro de Perseveramos la Fe, fue un logro de la producción, fue un logro de los contactos que tuvimos, que es muy difícil porque lo están llamando en Sudamérica, de Argentina. Argentina va a venir, el capitán decía que venía en noviembre, va a venir en diciembre recién. Está teniendo charlas, seminarios, entra de una universidad a otra universidad del Perú, lo solicitan la República Argentina porque la ideología de género, Brasil también, porque el éxito de Perú nos contagia que nosotros podemos combatir con las mismas armas. Entonces nosotros vamos a escuchar a Cristian Rosa, que nos va a brindar catedráticamente el triunfo de Dios, ante todo de Dios en Perú, y de un hermoso movimiento que también se transforma en la lucha pertinente aquí en la República Argentina, que con nuestros hijos no te metas. Vamos a una pausa comercial y después seguimos con el programa Perseverando en la Fe. Muy buenas noches, estamos aquí con el pastor Pedro Geromini. Muy buenas noches, pastor Pedro Geromini. Buenas noches, mi hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús, a toda la amada audiencia que nos están mirando en este momento. Estamos aquí para invitarle a una gran campaña junto con nuestro pastor aquí, Ojeda. Gracias a él que podemos hacer esta publicación y todas estas cosas, a la Iglesia Águila de Fuego para las Naciones, el Ministerio Apostólico Profético, que se encuentra en el barrio La Torcaza, por Sánchez Guerrero, el día 22 y 23, una campaña de liberación y sanidad. Y le esperamos a usted con toda su familia, traiga algún enfermo necesitado, traiga a su pariente, su amigo, tráigale, porque Dios es fiel y es grande y lleno de misericordia para todos. Pastor Pedro Geromini, son dos noches de gloria, ¿cierto? Donde los cielos se van a abrir. Así que, como usted ya ha invitado, ya digamos, ¿y a qué hora empieza, digamos, la campaña? La campaña va a empezar a las 20 horas del día sábado 22 y domingo también a las 20 horas del día 23.
Sí, a esa hora a las 20, hermano, va a empezar todo. Le estamos esperando a todos los que quieran venir a participar, aquellos que tengan enfermos, necesidades, vengan a la presencia de Dios. Para aquellos que no se ubiquen bien, la ubicación es yendo por, digamos, por la ruta yendo al aeropuerto, ¿cierto? Sí, es en la ruta del aeropuerto, yendo como para el supermercado de la frontera del barrio. En vez de doblar para el supermercado, usted dobla a la izquierda y hace 4 cuadras se va a encontrar con la iglesia Águila de Fuego para las Naciones, donde le vamos a estar esperando. Muchísimas gracias, Pastor Pedro Gelomini. Ahí estaremos. Te hago la convocatoria, Pueblo de Libre. Lleva a los enfermos, lleva a aquellos que están afligidos. Ahí van 2 noches de gloria. Cielos abiertos, día 22 y 23 de septiembre. A partir, el horario, Pastor, 20 horas. 20 horas. No te puedes perder esta gran bendición que Dios te regala en estos tiempos. Abrió sus puertas en un ambiente más amplio y renovado, Kinetic Muscle, con el objetivo de mejorar tu calidad de vida. El Centro de Kinesiología, Fisioterapia y Rehabilitación a cargo de la licenciada en Kinesiología María Eugenia Frechú. El mismo cuenta con aparatos de ultra complejidad, ambientes sectorizados para neurodesarrollo y estimulación temprana, rehabilitación de deportistas, kinesiología respiratoria y en general, y la afamada aparatología del dolor TOM, terapias de campo biofrecuenciales. Contamos con un equipo multidisciplinario, psicopedagogía, fonoaudiología, neuroortopedia, quiropraxia y próximamente neurología pediátrica. Los esperamos en Pago Largo 1423, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15:30 a 19:30 horas. Atiende todas las obras sociales. Kinetic Muscle, cordialidad y esmerada atención de la mano de una profesional que usted ya conoce.
Muy buenos días, estamos aquí reunidos en la Casa del Apóstol César, juntamente con el Apóstol Fabián Balada. El que te habla es el Pastor Gustavo de Energía de la Visión M12. Te estamos invitando en las redes sociales y también por el Facebook, también por YouTube, que el 28 y 29 de septiembre no te puedes perder el primer Congreso Visión M12. Es un tremendo lo que va a suceder en esos 2 días. Cielos abiertos, va a haber predicaciones, va a haber charla, testimonio. Lo principal, te estamos invitando del otro lado del puente de Paso Libre, uniendo las dos fronteras. El primer Congreso Internacional de Mercosur en Visión M12. Hermanos brasileros, hermanos Río Grande do Sul, no te puedes perder este gran evento. Márcalo en tu agenda celestial. Día 28 y 29 de septiembre en el Club Progreso, un gran movimiento evangelístico. Terrible va a ser, los cielos se te van a abrir, las bendiciones de Dios se te confirman en tu vida y en tu familia. No te puedes perder este gran congreso, Visión M12, Brasil y Argentina, los días 28, viernes 28, sábado 29, en el Club Progreso a partir de las 19 horas. No te puedes perder este gran congreso, no estés afuera, ahí. Prepárate para esta terrible Visión M12, se abren los cielos y Jesús desciende para tu vida y tu familia. Aquí estamos con el Apóstol Fermela. Buenos días, Apóstol. Hola, buenos días. Estamos acá junto al Apóstol Cerizar, junto al Pastor Gustavo, lanzando una invitación a nuestro primer Congreso Internacional de la Visión Celular M12 en Paso de los Libres, Corrientes. Estamos lanzando la invitación a todo lo de acá de Brasil, de Río Grande do Sul, donde estaremos ahí en ese gran congreso lanzando, expandiendo el reino sobre nuestra nación Argentina. Así que les invitamos los días 28 y 29 de septiembre, serán muy bienvenidos y muy bien recibidos a compartir juntos estas bendiciones que el Eterno nos va a dar a cada uno de nosotros. Así que les invitamos y van a ser muy bienvenidos en el nombre de Jesús. No te olvides también que el día 28-29 está declarado de interés municipal por la Municipalidad de Paso Libre este gran congreso, marcando una historia a partir de antes y después. Así que no te pierdas. Cielos abiertos, día 28 y 29, el primer Congreso Internacional Brasil y Argentina, hecho en el Club Progreso en Paso Libre Corrientes. Estamos aquí vía telefónica en la entrevista del programa Perseverando la Fe por Tele 10, que se emite por Canal 2 de cable y 5, y esto también ya pasa a la frontera uruguayana-Brasil. Estamos con el politólogo Cristian Rosa, vocero con Mis Hijos No Te Metas. Muy buenas tardes, horario de Perú. ¿Qué hora, Cristian? Bueno, buenas tardes, Gustavo, gracias por la llamada. Y efectivamente en Perú son 2 horas antes, al parecer son las 3 de la tarde. Uy, acá estamos ya casi las 5, así que sí, esa es la diferencia horaria, franja horaria. Mi politólogo es politólogo, ¿cierto? Así es, politólogo de profesión, con una especialidad en política y derecho internacional. Muy bien, yo sé que su agenda es muy apretada, gracias principalmente por mantener contacto. Este contacto me dio el capellán Mercado en esto, que es de la Fundación CENIC y de PASE. Y estamos muy gratos de poder tener esta charla, entrevista, para que nos pueda usted relatar. Nosotros en Sudamérica estamos viviendo momentos muy difíciles. En Argentina, gracias a Dios, se frustró la ley contra el aborto, pero hay un problema muy serio que ahora ha entrado en el Congreso, el problema de ideología de género. Y como responsable vocero que con Mis Hijos No Te Metas, nos gustaría que usted nos relate cómo surgió esto en Perú, cómo lo combatieron en Perú, que fue de gran éxito, y agradecer a Dios y a su vida y a todo el grupo que este movimiento hermoso ha gestado en Perú para voltear la ley de ideología de género. Así que puédenos explicar y despláyese tranquilamente, en media hora tiene la entrevista, politólogo Cristian, para desplayarse, decir cómo se generó todo y cómo lo combatieron la familia. Y quiero que usted se desplaye para el programa Perseverando la Fe en Argentina, Paso lo Libre Corriente, que sale por Tele 10 Canal 2. Qué bueno, muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad que me otorgas para hablar de este tema
tan importante. Bueno, efectivamente, en el caso del Perú en particular, nosotros hemos venido luchando contra la imposición de la ideología de género desde junio del año 2011. Primero con un colectivo llamado Coordinadora Nacional Pro Familia. Y hace 2 años decidimos iniciar el lanzamiento de una plataforma de mayor alcance y trascendencia, el cual es conocido como Con mis hijos no te metas. Y este colectivo tiene como función algo muy básico, ¿no? La erradicación de la ideología de género del Estado peruano, del continente latinoamericano y de todo el mundo. Porque creemos que la verdad no es para algunos, sino para todos. Y la justicia, para que realmente sea justa en el derecho o en la ley, debe de ser verdad o veraz a la vez. No puede existir una legislación o alguna ley que pretenda ser justa si está fundamentada en la mentira. Es por eso que Con mis hijos no te metas nace para hacerle frente a la imposición ideológica y la imposición falaz sobre la concepción humana, antropológicamente lo que somos, o sobre la realidad física, o sobre el conocimiento científico, o sobre la moral, porque pretende desfigurar y desnaturalizar al ser humano. Perfecto. ¿Cómo fue que se instaló la ideología de género en Perú y cómo surge el movimiento Con mis hijos no te metas? Bueno, la ideología de género, calificado así por nosotros, dado su falta de sustento científico, inicialmente se autodenominó como teoría de género. Y esto fue plasmado en un escrito por una autora en el año 1948 llamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir planteó en un libro llamado El segundo sexo la teoría de género. ¿Y qué era esta teoría? Era una crítica a la visión tradicional judeocristiana y el reduccionismo biologicista, que era como calificaba Simone de Beauvoir al conocimiento científico, sobre la determinación del ser humano. Lo que la teoría de género planteaba es que en realidad nunca ha existido características naturales o esencia natural del hombre o la mujer. Que lo que nosotros conocemos como hombre o mujer, inclusive lo masculino y lo femenino, la identidad, no son realidades físicas o cuestiones biológicas o aspectos tradicionales solamente, sino que se involucra una cuestión existencial de la persona para crearse a sí misma o a sí mismo como mejor considere. Y de esta forma poder moldear y modificar lo que usual o culturalmente se considera como masculino y femenino, e inclusive modificar y crear la propia identidad humana. El problema con esta teoría es que contradice presupuestos objetivos y eternos. Por ejemplo, las ciencias naturales nos explican a través de las ramas de la anatomía, la genética, la biología, la reproducción humana, que la especie humana tiene un sexo binario, ¿no? XY hombre o XX mujer. Y esto no se asigna al nacimiento, ni siquiera uno nace con un sexo. Lo cual es, digamos, la primera falacia esparcida por esa teoría, ¿no? Porque dicen que el sexo se le asigna a una persona, pero uno puede construirlo como mejor considere. Pero aún esta premisa es falsa, porque uno no nace con un sexo, uno es concebido. En el momento de la concepción se genera un ADN único, y este ADN milimétrico, que no se puede percibir al inicio, ya tiene todas las características que el ser humano va a tener durante toda su vida. Ya se sabe si va a ser hombre o mujer, desde el momento de la concepción. Entonces uno es hombre o mujer desde antes que nazca, y para eso están las ecografías, que ayudan a verificar y precisar el tipo de sexo que ya el ser humano en desarrollo sostiene. Después uno nace y lo único que hace es reconoce la sexualidad.
Y aún muertos, tus huesos, a través de los años y siglos y milenios que pueden pasar, basta con un examen forense de ADN en un cabello de una momia o parte del hueso humano, la estructura ósea, para revelar lo que ese ser fue, hombre o mujer. Entonces, la sexualidad, que lo conocemos a través de la anatomía, la biología, es una cuestión objetiva. No es una creencia, ni religiosa, ni secular. No es una posición política. Es una evidencia y un hecho científico, que la ciencia solamente lo descubre, lo conoce, lo estudia y lo reconoce. Entonces nuestra identidad no lo determinan nuestros pensamientos. Perfecto. Nuestra realidad ya viene determinada por diseño. Perfecto. Ahora, este aspecto que es obvio ha pretendido ser erradicado por la ideología de género. Y han pretendido borrar la identidad de nuestros hijos, rechazando lo que son, negando construir en ellos una educación basada en el conocimiento científico y objetivo, para a su vez intercambiarlo por una ideología falaz que rechaza su propia identidad humana y pretende mentirles con la idea de que cada uno se construye como mejor consigue. Es por esta razón que nace Con mis hijos no te metas, que es una exclamación que realizan los padres de familia del mundo hacia los políticos y hacia el Estado, para recordarles que con sus hijos nadie se puede ni debe. Perfecto, como nos está clarificando. Ahora, como politólogo, yo estaba, mientras usted nos estaba dando una enseñanza catedrática, como politólogo, la estratégica geopolítica y la oscuridad que se esconde todo esto, ¿cómo lo está palpando el mundo geopolítico de tratar de que manos que no tienen buen interés, cómo la geopolítica, usted que es un politólogo, un estudioso, cómo está tratando este tema de la identidad de género y cuál es el fin que la geopolítica quiere lograr, digamos, instalando la ideología de género? Que ya o menos usted ya lo explicó. Sí, bueno, primero que todo, muy buena e interesante pregunta. El término género, que parte de la teoría de género, el género, no estuvo presente en el derecho internacional ni tampoco en la política internacional, sino hasta los 90 del siglo pasado, que se fue mencionada en la Convención del Cairo en Egipto y por primera vez en la historia fue redactada en un documento en la Convención de Beijing en 1994. Esta es la primera vez que se inserta el término género. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación o a memoria? Sí. Porque algunos piensan que la teoría de género ha ayudado en algo a los derechos de la mujer, y es absolutamente falso. La Declaración Internacional de los Derechos de la Mujer jamás menciona la palabra género. El sufragio universal para la mujer tampoco menciona la palabra género. El reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres tampoco apela al género. El género es relativamente nuevo en el ámbito político. Sin embargo, en el derecho y en la política internacional existe lo que se conoce como el orden internacional y el orden mundial. Y a veces no se tiene quizás en claro cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Pero el orden internacional es la aplicación del orden mundial. ¿Y qué es el orden mundial? Es el sistema que se ha diseñado en el conjunto de las naciones. Por ejemplo, el orden mundial antes de la Segunda Guerra Mundial era la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones fracasó y se hizo un nuevo orden mundial. ¿Y el nuevo orden mundial qué es? Es ahora las Naciones Unidas. El orden internacional es la aplicación de estas Naciones Unidas en el mundo, que se da a través de los organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA es, por ejemplo, parte del orden mundial vigente. Entonces, el orden mundial es simplemente la estructura que sostiene la política exterior actualmente.
siempre han existido diferentes órdenes mundiales. Antes de la OEA, la OEA precede a la ONU, por ejemplo. Antes de la ONU es la OEA. Y antes de la Organización de Estados Americanos estaba la Liga de las Naciones. Y antes de la Liga de las Naciones estaba la Convención de Viena o los Tratados de Versalles. Entonces, cuando uno escucha los términos nuevo orden mundial, uno tiene que traer a memoria que siempre han habido nuevos órdenes mundiales periódicamente, ¿no? Y estos órdenes mundiales se manifiestan a través del orden internacional, que es ya los convenios y los derechos firmados. ¿Qué ha sucedido a finales del siglo pasado? A finales del siglo pasado se comenzó a insertar durante el gobierno de Bill Clinton, influenciado por su esposa Hillary Clinton, en 1994, 92, 93, 94, en la Convención de Beijing, el término género, para suplantar el término apropiado que es sexo. Y al inicio solamente era el uso intercalado de ambos términos. Pero poco a poco el término comenzó a gestarse y a desarrollarse en toda una teoría. Y ahora ya vemos lo que esto significa, que es la aplicación de la teoría de género. Y la aplicación se le conoce en el orden internacional como la aplicación del enfoque de género. El enfoque de género no es más que la aplicación de la teoría de género, o mejor dicho, la ideología de género. Pero quiero dar un ejemplo de esta infiltración gradual y paulatina de la ideología de género. Algo que los padres rápidamente van a entender. Antes en el colegio se enseñaba ciencias naturales, y dentro de las ramas de ciencias naturales se enseñaba reproducción humana. Dentro de reproducción humana uno estudiaba el cuerpo humano y veía los órganos reproductores. Esto es la visión clásica sobre lo que somos, una visión científica. Con el tiempo se le cambió el término órgano reproductor por órgano sexual. Entonces, como aparentemente son sinónimos, nadie dijo nada. Pasó un tiempo y cambiaron la siguiente edición, haciendo un cambio de enfoque, diciendo, ya que se habla de órganos sexuales y el sexo tiene más allá que ver que la reproducción, vamos a llevarlo a otra materia, que no sea bajo el enfoque de las ciencias naturales, sino que sea bajo el enfoque de la educación sexual. Y dentro de la educación sexual ya comenzaron a explicar y a desarrollar todo lo que es la vida sexual a los niños, como si esto fuera el rol del Estado, iniciarlos sexualmente o inducirles a iniciarse sexualmente, cuando el Estado no tiene ninguna potestad sobre el cuerpo de los ciudadanos, porque el Estado es una creación humana al servicio del ser humano, y no viceversa. Entonces, esta ideología se ha venido infiltrando de forma gradual y paulatina hasta que finalmente llegó a los organismos internacionales, y desde los organismos internacionales, en alianza con International Planned Parenthood Federation, comenzaron a proponer nuevos diseños de currículos escolares para aplicarlo en todo el mundo, a través del eufemismo educación sexual integral. Esos parámetros o ese currículo no es único para Argentina o para Perú. Es el mismo lobby que se realiza en todas las naciones para penetrar el mismo enfoque de género a nivel mundial. Porque así actúa toda ideología, como el comunismo. Entonces, el problema se da cuando uno se queda inerte o en silencio frente a esta arremetida, como si la humanidad no tuviera conciencia. Recordemos que el enemigo de la verdad no necesariamente es la mentira, el enemigo de la verdad es el silencio. Y por mucho tiempo ha estado en silencio la población, en particular la iglesia cristiana, y esto ha generado la expansión y el desarrollo de estas ideologías, ¿no? Es por eso que Con Mis Hijos No Te Metas es un espacio que se genera para poder canalizar las quejas y reclamos de los ciudadanos para exigir sus derechos ante el Estado.
muy buenas noches. Estamos aquí con el pastor Pedro Geromini. Muy buenas noches, pastor Pedro Geromini. Buenas noches, mi hermano. Le bendigo en el nombre de Jesús a toda la amada audiencia que nos están mirando en este momento. Estamos aquí para invitarle a una gran campaña junto con nuestro pastor aquí, Ojeda. Gracias a él que podemos hacer esta publicación y todas estas cosas, a la Iglesia Águila de Fuego para las Naciones, el Ministerio Apostólico Profético, que se encuentra en el barrio La Torcaza, por Sánchez Guerrero, el día 22 y 23, una campaña de liberación y sanidad. Y le esperamos a usted con toda su familia, traiga algún enfermo necesitado, traiga a su pariente, su amigo, tráigale, porque Dios es fiel y es grande y lleno de misericordia para todos. Pastor Pedro Geromini, son dos noches de gloria, ¿cierto? Donde los cielos se van a abrir. Así que, como usted ya ha invitado, ya digamos, ¿y a qué hora empieza, digamos, la campaña? La campaña va a empezar a las 20 horas del día sábado 22 y domingo también a las 20 horas del día 23. Sí, a esa hora, a las 20, hermano, va a empezar todo. Le estamos esperando a todos los que quieran venir a participar, aquellos que tengan enfermos, necesidades, vengan a la presencia de Dios. Para aquellos que no se ubiquen bien, la ubicación es yendo por la ruta yendo al aeropuerto, ¿cierto? Sí, es en la ruta del aeropuerto, yendo como para el supermercado de la frontera del barrio. En vez de doblar para el supermercado, usted dobla a la izquierda y hace 4 cuadras se va a encontrar con la Iglesia Águila de Fuego para las Naciones, donde le vamos a estar esperando. Muchísimas gracias, pastor Pedro Geromini. Ahí estaremos. Te hago la convocatoria, Pueblo de Libre. Lleva a los enfermos, lleva a aquellos que están afligidos. Ahí van 2 noches de gloria. Cielos abiertos, día 22 y 23 de septiembre, a partir el horario, pastor. 20 horas. 20 horas. No te puedes perder esta gran bendición que Dios te regala en estos tiempos. Abrió sus puertas en un ambiente más amplio y renovado, Kinetic Muscle, con el objetivo de mejorar tu calidad de vida. El Centro de Kinesiología, Fisioterapia y Rehabilitación a cargo de la licenciada en Kinesiología María Eugenia Frechú. El mismo cuenta con aparatos de ultra complejidad, ambientes sectorizados para neurodesarrollo y estimulación temprana, rehabilitación de deportistas, kinesiología respiratoria y en general, y la afamada aparatología del dolor TOM, terapias de campo biofrecuenciales. Contamos con un equipo multidisciplinario, psicopedagogía, fonoaudiología, neuroortopedia, quiropraxia y próximamente neurología pediátrica. Los esperamos en Pago Largo 1423, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15:30 a 19:30 horas. Atiende todas las obras sociales. Kinetic Muscle, cordialidad y esmerada atención de la mano de una profesional que usted ya conoce.
días, estamos aquí reunidos en la casa del apóstol César, juntamente con el apóstol Fabián Malada. El que te habla es el pastor Gustavo de Ojeda de la Visión M12. Te estamos invitando en las redes sociales y también por el Facebook, también por YouTube, que el 28 y 29 de septiembre no te puedes perder el primer congreso Visión M12. Es un tremendo lo que va a suceder en esos 2 días. Cielos abiertos, va a haber predicaciones, va a haber charla, testimonio. Lo principal, te estamos invitando del otro lado del puente de Paso Libre, uniendo las dos fronteras. El primer Congreso Internacional de Mercosur en Visión M12. Hermanos brasileros, hermanos Río Grande do Sul, no te puedes perder este gran evento. Márcalo en tu agenda celestial. Día 28 y 29 de septiembre en el Club Progreso, un gran movimiento evangelístico. Terrible va a ser, los cielos se te van a abrir, las bendiciones de Dios se te confirman en tu vida y en tu familia. No te puedes perder este gran congreso, Visión M12, Brasil y Argentina, los días 28, viernes 28, sábado 29, en el Club Progreso a partir de las 19 horas. No te puedes perder este gran congreso, no estés afuera, ahí. Prepárate para esta terrible Visión M12, se abren los cielos y Jesús desciende para tu vida y tu familia. Aquí estamos con el apóstol Fermolán. Buenos días, apóstol. Hola, buenos días. Estamos acá junto al apóstol Celizar, junto al pastor Gustavo, lanzando una invitación a nuestro primer Congreso Internacional de la Visión Celular M12 en Paso de los Libres, Corrientes. Estamos lanzando la invitación a todo lo de acá de Brasil, de Río Grande do Sul, donde estaremos ahí en ese gran congreso lanzando, expandiendo el reino sobre nuestra nación argentina. Así que les invitamos los días 28 y 29 de septiembre, serán muy bienvenidos y muy bien recibidos a compartir juntos estas bendiciones que el Eterno nos va a dar a cada uno de nosotros. Así que les invitamos y van a ser muy bienvenidos en el nombre de Jesús. No te olvides también que el día 28-29 está declarado de interés municipal por la Municipalidad de Paso Libre este gran congreso, marcando una historia a partir de antes y después. Así que no te pierdas. Cielos abiertos, día 28-29, el primer congreso internacional Brasil y Argentina, hecho en el Club Progreso en Paso Libre Corrientes. ¿Desde cuándo comenzó Perú a despertarse de este gran monstruo? Para que el ejemplo nos llegue a nosotros en Argentina. Bueno, sucedió cuando se comenzaron a repartir unas cartillas, unas guías de educación sexual, donde a los niños se les hablaba sobre la homosexualidad, la bisexualidad, la masturbación y cosas que no son propias de un colegio, ¿no? Uh-huh. En un colegio es un programa que es de apoyo subsidiario a los padres de familia, donde van a recibir educación, no van a recibir fomentos sobre su iniciación sexual, uh-huh. Porque para esto no es necesario ninguna clase de educación sexual, eso se puede aprender fácilmente dentro del enfoque natural de la reproducción humana en las ciencias naturales, donde ya se enseña el ciclo de fertilidad, los órganos reproductores, los riesgos de salud, y se puede llegar a completar la información necesaria, básica y científica, sin aludir en absoluto a los tipos o manifestaciones sexuales o de placer que actualmente se pretenden enseñar e inducir a través del curso de educación sexual integral. Sí. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que más bien se estaba utilizando un discurso para camuflar la verdadera intención de la ideología, que es nada más y nada menos que comenzar a rechazar lo que somos, incitándole a los niños a que rechacen lo que uno es como ser humano, uh-huh. para que pueda construirlo según el placer o según la fantasía, sí. o según los arquetipos que los proponen terceros. Y esto es algo que completamente choca con la noción de un Estado de Derecho o un Estado democrático moderno, ¿no? Los estados, las repúblicas están al servicio del ser humano porque lo consideran el fin supremo del Estado. Pero bajo esta lógica sería al revés. Los ciudadanos están al servicio
del Estado, porque Sí. es el Estado ahora que pretende formar mejores ciudadanos, Sí. como si los ciudadanos fuéramos súbditos y el Estado fuera el soberano, cuando en realidad es al revés. Los ciudadanos son los soberanos que crean el Estado para su servicio. Entonces, este tipo de manifestaciones políticas y cambios es la metamorfosis del actual orden mundial hacia un nuevo orden mundial y con un nuevo orden internacional, donde se pretende trasladar a la humanidad a una nueva época post-humana, donde ya el ser humano no es el enfoque ni el fin supremo, por eso sería post-humana, como también post-verdad, donde la verdad ya no sería un fundamento para las decisiones o construcciones del conocimiento científico. Ahora, no se puede construir la justicia sin verdad, pues, porque son dos caras de la misma moneda. Sí. De la misma manera que no se puede tener un Estado democrático que no respete y no coloque como fin supremo al ser humano, porque ya no sería un Estado democrático, sino sería un Estado totalitario, un Estado absolutista, un Estado déspota. ¿Por qué? Porque hay libertades, hay facultades que el ser humano no los otorga. Por ejemplo, todos somos libre pensantes por diseño, no por elección. Sí. El libre pensamiento no es una facultad que el hombre lo otorga, ni la religión, ni los políticos. Tampoco es renunciable, nadie puede renunciar al libre pensamiento. Lo único que puede hacer el ser humano es reconocer esta libertad que todos tenemos para pensar y la libertad de expresar lo que pensamos. Le guste al resto o no le guste, bien o mal, correcto o incorrecto, verdad o mentira. Entonces el Estado se crea precisamente para garantizar que nadie pueda censurar los pensamientos u opiniones de ninguna otra persona, porque todos somos iguales ante la ley. Pero cuando el Estado se asume la conciencia de la sociedad, comienza a determinar lo que es permitido, lo que es bueno o lo que es malo. Entonces el Estado comienza a enseñorarse sobre la mente y sobre la libertad que ha sido concedido a los hombres por diseño y no por mérito. Y el hombre, especialmente el hombre que es cristiano, que reconoce la ley natural, entra en un conflicto. Entra en un conflicto con lo que enseñó el maestro, quien dijo al César lo que es del César, levantando la cara de la moneda que tenía impreso el rostro del César, porque tenía su imagen. Y quien dijo a su vez, pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo de Dios? ¿Qué tiene impreso la imagen de Dios? ¿Qué es la imagen y la semejanza? Pues nosotros. Por eso el mandamiento que resume la ley dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no se va a poder amarlo en esa forma si uno ha cedido el 30% o el 40% de su mente al Estado, al César, a un falso Dios. Entonces no es compatible la sociedad que tiene a seres creyentes o cristianos que reconocen una ley moral absoluta, una ley natural que antecede y trasciende la ley humana, en un sistema post-verdad o en un sistema post-humano. Porque precisamente lo que humanizó los sistemas y lo que colocó a la verdad como eje de desarrollo transversal en el derecho y en la teoría judicial fue el cristianismo. El cristianismo comenzó a cuestionar las grandes hipótesis que se sostenían previamente. Por ejemplo, antes en Roma se pensaba que el César tenía cargo de Dios. Era Dios César. Y por ejemplo el apóstol Pablo, que recibió 14 juicios del Imperio Romano, uno de ellos fue lesa majestatis, por haberse rehusado a reconocer al César como Dios, por haber atentado contra los dioses romanos. Y también fue acusado por predicar una religión falsa, o mejor dicho, una religión ilegal, porque la religión judía estaba permitida, pero los judíos decían que él estaba distorsionando. Él tuvo que más bien explicar que no era ninguna distorsión, que Cristo era el cumplimiento de la ley judía. El apóstol Pablo nunca se amilanó o se intimidó por la presión terrenal que sufrió, sea esta política o jurídica, sino que antepuso por sobre todo a la verdad, para hacer testimonio de la verdad donde estaba, y eso le generó 14 juicios, y terminó decapitado por el emperador Nerón. Sin embargo, hoy en día
ya no está en el Imperio Romano. Y el cristianismo florece por todo el mundo. Fue el cristianismo que después, cuando en la Segunda Guerra Mundial caen 2 bombas nucleares, el emperador japonés Akihito tuvo que renunciar a su cargo de Dios, diciendo que no era emperador Dios, hace poco, y se quedó con el título nomás de emperador. ¿Por qué? Porque el hombre en su soberbia siempre ha pensado que uno puede ser Dios. Pero eso no es posible. Cuando el hombre se cree Dios, el hombre quiere construir al hombre a su imagen y semejanza, como la ideología de género. En nombre del progreso, o el nombre del interés colectivo de un sector, se pretende anular las individualidades de las personas. También lo hizo los fascistas, lo hizo Mussolini, lo hizo Hitler, lo hizo Stalin, lo hizo Lenin en el comunismo, porque rechazaban la libertad que no fue concedida por el hombre, sino por diseño, por el creador. La verdad, el hombre no lo crea, sino lo descubre. Entonces, cuando el hombre se vuelve inocuo, vacío de moral, rechaza la conciencia humana, la conciencia que todos tenemos para poder conocer el compás moral inscrito en el corazón de todos, es que el hombre comienza a construir un estado de su imagen y su semejanza, para que después desde el estado se vuelva a imponer una visión a la imagen y semejanza del hombre, y no de la ley natural. Y esto sucede por una razón, porque los portadores de la verdad se quedaron en silencio. Qué importante cuando usted dice. Qué importante. Disculpe que le corte. Disculpe para terminar. Y el silencio es lo único que se necesita para que el mal avance. No se requiere más. No se requiere ser cómplice. No se requiere ser socio. No se requiere ser malo. No se requiere actuar mal. Simplemente se requiere callar cuando uno tiene la obligación de hablar. Realmente nos hace meditar a todos con su ponencia, con su sabiduría de parte de Dios. Qué importante que cuando callamos nosotros estamos dando avance a muchas leyes injustas. Y es hora de levantarnos con todas nuestras armas, en lo legal, jurídica, en marcha, en manifestación, pasando la información, informando también al televidente, que realmente tenemos que luchar contra este monstruo que es contra la ideología de género. El gran movimiento de que hubo en Perú, la victoria de hombres y mujeres, de familia, que derrocaron una ley e impidieron hasta una renuncia, ¿cierto? Renunció la ministra de Educación en Perú, ¿cierto? Bueno, efectivamente en el Perú no solamente logramos la renuncia de un ministro de Educación, sino de 2 ministras de Educación, de un gabinete y la vacancia de un presidente. La vacancia de un presidente. La derogación de 9 leyes y el impedimento de la aplicación de un currículo de género. Qué lección, qué lección. Bueno, por la gracia de Dios. Ahora tenemos otro presidente que entró. Y ese presidente pretende una vez más imponer el género, pero ya el Perú está completamente preparado socialmente para dar esta lucha, porque en el Perú el término género o cualquier concepto relacionado a género, sea violencia de género, igualdad de género, equidad de género, cualquier palabra que tenga género en el Perú es concebido como algo malo. Es una mala palabra. Socialmente hablando, ¿no? Y esto es vital, porque nosotros luchamos contra lo que la palabra representa, que es la distorsión, la desnaturalización de la humanidad, en la verdad. Y sobre todo en la sociedad, lo pongo en un ejemplo analógico. En Argentina, cuando hay un incendio, ¿llaman a los médicos o a los bomberos? A los bomberos. Y cuando hay un robo en un banco, ¿llaman a la policía o llaman a los periodistas? A la policía. Muy bien. Y cuando en Argentina se generan leyes que carecen de verdad, de moral, ¿cuál es la institución que fue establecida en la tierra como el estandarte y el baluarte de la verdad, la columna vertebral de la verdad? La iglesia, familia. Exacto, la iglesia. En particular, la iglesia, así lo dice la Biblia.
El cristiano tiene el deber de proclamar la verdad. Esto fue lo que Jesús le dijo a Pilatos. Le dijo, por esta razón nací y por esta razón vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Sí. Todo aquel que está en la verdad reconoce mi voz. Perfecto. El ejemplo que Cristo dio en su muerte con el Imperio Romano cambió la teoría del derecho para que nunca más una persona sea juzgada sin prueba de su culpabilidad, para que nunca más una persona fuera juzgada sin el debido proceso. Todos estos avances en la teoría del derecho se dan gracias al sacrificio de Cristo. Él fue quien dijo en Lucas que los reyes se enseñorean sobre las naciones, pero no será así en vosotros, sino que el más grande tendrá que ser como siervo. Literal. Y basado en esta lección que está en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, es que la herencia cristiana dice, bueno, entonces ya no hay súbditos y soberanos, sino hay ciudadanos y hay servidores. Por eso se emplea el término ministerio, que viene de en griego minus, de siervo. Y por eso se le llama al presidente el mandatario, porque el mandante es el pueblo. O sea, hay una verticalidad, pero es al revés. Es al revés. Sí. No es que ellos están encima, más bien ellos están debajo. Pero cuando uno deja de recordar la herencia cristiana, cuando uno deja de ejercer y proclamar la verdad, la moral, entonces esas instituciones encargadas dejan de salinizar, se vuelven obsoletas y se cumple lo que dijo el maestro, que dice, cuando la sal no sirve, tiene que ser arrojada afuera. Se cortó. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa cuando una iglesia no saliniza. Sí. No sirve para nada. No sirve para nada. Sino para ser echada en la cárcel, ser perseguida, ser pisoteada en la tierra. Es por eso que para bien o para mal se cumple la palabra. Y depende de cada nación, de cada oyente. Por eso en Mateo 24 es claro, el juicio a las naciones. Poder definir cuál va a ser su rol. Si van a levantarse para hacer testimonio de la verdad como lo fue Cristo, o si van a negar a su Señor con su silencio, su apatía y su indiferencia. Pues ya no hay más espacio donde esconderse. Ahora el desafío público, nacional, internacional y mundial, geopolítico, ha generado la disyuntiva, donde uno va a tener que decidir si está recogiendo o está desparramando. Exacto. Si está con la verdad o está en contra de la verdad. Donde uno debe recordar esas palabras desafiantes, pero verdaderas, que dijo, ojalá hubiera sido caliente o frío. Justo estaba por decir eso. Pero por ser tibio, no vomitará. No vomita. La tibieza es vomitiva. Y si es vomitiva para nuestro Dios, ¿cuánto más para los hombres? La verdad que estábamos en misma sintonía, estaba por traerle a colación de Apocalipsis, ¿vio? Ojalá fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio te vomita de boca. ¿Cómo estamos en sintonía en el espíritu con usted, ¿vio? Mi amado, yo quiero menos que usted en diciembre va a estar en Argentina, ¿cierto? ¿Qué lo trae? No, voy a viajar yo el 31 de octubre, voy a estar el 1 y el 2 de noviembre en La Pampa, en Santa Rosa y General Pico, y luego voy a estar en Córdoba, en Río Cuarto, y termino la gira en Buenos Aires. Y voy a tener esos 4 lugares donde voy a exponer, General Pico, Santa Rosa, Río Cuarto, en Córdoba, y termino en Buenos Aires, un evento en el Parlamento y otro evento en el público en general. Ninguna mentira en ninguna parte del mundo es eterna ni tampoco es permanente. La verdad pisoteada en la tierra volverá a surgir, porque la verdad siempre triunfará. Es tiempo de ubicarnos en el lado correcto de la historia y de la eternidad que trascenderá este mundo perecedero, y eso es ponerse en el lado correcto, en el lado de la verdad y en el lado de la justicia. No más tibieza, no más silencio, no más apatía. Levantemos nuestra voz por los que no tienen voz,
defendamos la causa del débil, del desvalido, y hagamos justicia, hasta que fluya la justicia como las aguas y el derecho como arroyo impetuoso. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, Cristian, politólogo Cristian Rosa, de vocero Con Mis Hijos No Te Metas. Lo vamos a tener en octubre y si Dios quiere lo quiero tener aquí en Corrientes, Paso Lo Libre. Así que un abrazo grande, nos vamos a mantener un contacto. Gracias, mi amado. Gracias, saludos. Gracias. Bendiciones. Dios te bendiga. Amén. Muy buenas noches, estamos aquí con el pastor Pedro Geromini. Muy buenas noches, pastor Pedro Geromini. Buenas noches, mi hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús, a toda la amada audiencia que nos están mirando en este momento. Estamos aquí para invitarle a una gran campaña junto con nuestro pastor aquí, Ojeda. Gracias a él que podemos hacer esta publicación y todas estas cosas, a la Iglesia Águila de Fuego para las Naciones, el Ministerio Apostólico Profético que se encuentra en el barrio La Torcaza, por Sánchez Guerrero, el día 22 y 23, una campaña de liberación y sanidad. Y le esperamos a usted con toda su familia, traiga algún enfermo necesitado, traiga a su pariente, su amigo, tráigale porque Dios es fiel y es grande y lleno de misericordia para todos. Pastor Pedro Geromini, son dos noches de gloria, ¿cierto? Donde los cielos se van a abrir. Así que, como usted ya ha invitado, ya digamos, ¿y a qué hora empieza, digamos, la campaña? La campaña va a empezar a las 20 horas del día sábado 22 y domingo también a las 20 horas del día 23. Sí, a esa hora, a las 20, hermano, va a empezar todo. Le estamos esperando a todos los que quieran venir a participar, aquellos que tengan enfermos, necesidades, vengan a la presencia de Dios. Para aquellos que no se ubiquen bien, la ubicación es yendo por la ruta yendo al aeropuerto, ¿cierto? Sí, es en la ruta del aeropuerto, yendo como para el supermercado de la frontera del barrio. En vez de doblar para el supermercado, usted dobla a la izquierda y hace 4 cuadras se va a encontrar con la Iglesia Águila de Fuego para las Naciones, donde le vamos a estar esperando. Muchísimas gracias, pastor Pedro Geromini. Ahí estaremos. Te hago la convocatoria, Pueblo de Libre. Lleva a los enfermos, lleva a aquellos que están afligidos. Ahí van 2 noches de gloria. Cielos abiertos, día 22 y 23 de septiembre, a partir el horario, pastor. 20 horas. 20 horas. No te puedes perder esta gran bendición que Dios te regala en estos tiempos.
Abrió sus puertas en un ambiente más amplio y renovado, Kinetic Muscle, con el objetivo de mejorar tu calidad de vida. El Centro de Kinesiología, Fisioterapia y Rehabilitación a cargo de la licenciada en Kinesiología María Eugenia Frechú. El mismo cuenta con aparatos de ultra complejidad, ambientes sectorizados para neurodesarrollo y estimulación temprana, rehabilitación de deportistas, kinesiología respiratoria y en general, y la afamada aparatología del dolor TOB, terapias de campo biofrecuenciales. Contamos con un equipo multidisciplinario, psicopedagogía, fonoaudiología, neuroortopedia, quiropraxia y próximamente neurología pediátrica. Los esperamos en Pago Largo 1423, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15:30 a 19:30 horas. Atiende todas las obras sociales. Kinetic Muscle, cordialidad y esmerada atención de la mano de una profesional que usted ya conoce. Muy buenos días, estamos aquí reunidos en la casa del apóstol César, juntamente con el apóstol Fabián Malada. El que te habla es el pastor Gustavo de Energía de la Visión M12. Te estamos invitando en las redes sociales y también por el Facebook, también por YouTube, que el 28 y 29 de septiembre no te puedes perder el primer congreso Visión M12. Es un tremendo lo que va a suceder en esos 2 días. Cielos abiertos, va a haber predicaciones, va a haber charla, testimonio. Lo principal, te estamos invitando del otro lado del puente de Paso Libre, uniendo las dos fronteras. El primer Congreso Internacional de Mercosur en Visión M12. Hermanos brasileros, hermanos Río Grande do Sul, no te puedes perder este gran evento. Márcalo en tu agenda celestial. Día 28 y 29 de septiembre en el Club Progreso, un gran movimiento evangelístico. Terrible va a ser, los cielos se te van a abrir, las bendiciones de Dios se te confirman en tu vida y en tu familia. No te puedes perder este gran congreso, Visión M12, Brasil y Argentina, los días 28, viernes 28, sábado 29, en el Club Progreso a partir de las 19 horas. No te puedes perder este gran congreso, no estés afuera, ahí. Prepárate para esta terrible Visión M12, se abren los cielos y Jesús desciende para tu vida y tu familia. Aquí estamos con el apóstol Fermela. Buenos días, apóstol. Hola, buenos días. Estamos acá junto al apóstol Celizar, junto al pastor Gustavo, lanzando una invitación a nuestro primer Congreso Internacional de la Visión Celular M12 en Paso de los Libres, Corrientes. Estamos lanzando la invitación a todo lo de acá de Brasil, de Río Grande do Sul, donde estaremos ahí en ese gran congreso lanzando, expandiendo el reino sobre nuestra nación argentina. Así que les invitamos los días 28 y 29 de septiembre, serán muy bienvenidos y muy bien recibidos
a compartir juntos estas bendiciones que el Eterno nos va a dar a cada uno de nosotros. Así que les invitamos y van a ser muy bienvenidos en el nombre de Jesús. No te olvides también que el día 28-29 está declarado de interés municipal por la Municipalidad de Paso del Este, este gran congreso, marcando una historia a partir de antes y después. Así que no te pierdas. Cielos abiertos, día 28-29, el primer congreso internacional Brasil y Argentina, hecho en el Club Progreso en Paso Libre Corrientes. Muy bien, después de esta interesante entrevista que tuvimos con Cristian Rosa, que es uno de los fundadores de Con tus hijos no te metas, seguimos ya casi al final del programa y solamente para reflexionar una palabra en Proverbios, capítulo 22, versículo 6, amados pastores y televidentes, dice así la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué importante, como hablamos de principios, valores, instruir a nuestros hijos en valores de cristianos, valores de bien, valores de temer a Dios, valores de que realmente ellos puedan respetarse el uno al otro y poder generar un ambiente de familia, ¿cierto? Qué importante instruir al niño y no dejar que la ideología de género te instruya, que el Estado te pervierta, que el Estado se meta con la educación de tus hijos. Qué importante como padre y madre no permitir que con tus hijos no se metan. Pastor Nesín, para agregar. Esto es muy bueno en esa charla que estamos teniendo, inclusive que a veces hablando con maestros o profesionales, profesores mismos, también nos damos cuenta que a veces en nosotros también hay padres que a veces procuran desligarse de su hijo, que vaya a la escuela y que el maestro se arregle, pero yo creo que no es así también. Nosotros como sociedad, como estuvimos hablando en principio, a veces tenemos mucho que ver en este tema, que hoy estamos peleando para que no se vea esta ideología, pero a veces necesitamos de tomar más con fuerza, con más quizás autoridad en nuestra familia, ¿no? De nosotros cuidar lo que es nuestro, porque eso corresponde a nosotros. Si vamos por la Biblia dice que Dios nos delegó, no son tampoco, si vamos por la palabra, no son nuestros hijos, son de Dios. Él nos dio para que nosotros, por eso dice la palabra instruye, Disciplina, enseña. Cuando sea chico, ¿no? Porque entonces cuando sea grande no se va a desviar. Todo lo que aprendemos de chiquitito, nosotros nos acordamos, ¿no? Hasta hoy, que nuestros padres nos enseñaban a trabajar de chicos, nos enseñaban principios, ¿no? Lo que es, lo que cuesta, lo que vale las cosas. Y bueno, y estas cosas hoy nos sirven. Yo creo que cada uno tenemos que tomar conciencia y, bueno, procurar de una forma u otra ayudar para que no acontezca eso lo que ya está pasando en algún lugar y que no venga a ser una ley, no venga a ser ley. Es como que nos están robando de a poco nuestra identidad y nuestro principio de valor. Nos están robando a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿cierto, apóstol? Exactamente. Porque el Código Civil, apoyándose, como dicen las leyes que son justas, leyes de Dios, es como que ellos pervierten los códigos, modifican el Congreso, los diputados, senadores, sacando la patria potestad, sacando lo que realmente los padres tienen que educar, tienen que formar a sus hijos. Es como que el enemigo ha plantado eso en los corazones, ¿cierto?, de algunos congresistas para robarnos también a nuestros hijos, a nuestra familia, porque el fin es destruir la familia. Y esa es la mente del enemigo, porque mire, la mente sin Dios, ¿qué hay? Maldad. Porque la Biblia mismo dice, para nosotros, el que conoce, nosotros conocemos, y yo creo que los televidentes, muchos de los que están del otro lado, no importando el credo religioso, religión, saben que dice la Biblia que este mundo está bajo, ¿quién? Bajo el maligno.
está bajo el maligno. Este es el lugar donde se mueve la atmósfera espiritual de maldad. Y el que no tiene a Dios en la vida está influenciado por estas influencias del enemigo. ¿Y cuál es la influencia del enemigo? Es destruir. La Biblia nos dice, ¿no? Siempre estamos repitiendo que la palabra dice que el enemigo, el diablo, ¿qué vino a hacer? A matar, destruir, robar, hurtar, ¿no? Y sin embargo tenemos, al contrario de lo que dijo Jesús, Jesús vino para dar vida. Y vida en abundancia. Vida en abundancia, para reconstruir, para traer, nos conquistó, reconquistó lo que nosotros habíamos perdido. Entonces, es tiempo, yo digo, de la humanidad tomarnos conciencia y avanzar hacia adelante. Perfecto. Dios siempre está ahí, ¿no? Dios siempre. El caso, yo con eso quiero cerrar, pero recién hablamos de Sodoma y Gomorra. Sí, sí. Ahora del otro lado está Nínive, sí, ¿no? Que Dios mandó a aquel fugitivo que no quiso ir de un principio, pero después llegó allá a predicar la palabra que Dios iba a destruir. Pero ¿qué pasó? Ellos se arrepintieron. Cuando ellos se arrepintieron, se volvieron a Dios, se humillaron, entraron en la humillación, dice la Biblia que ellos entraron en ayuno, en oración, hasta los animales ayunaron estos días. Y Dios se arrepintió de lo que iba a hacer, del castigo que iba a dar, y lo restauró. Sí. Entonces, si hay un arrepentimiento, hay un perdón, hay una misericordia. La misericordia de Dios está. Al contrario del otro que no se arrepintieron, bueno, vino la destrucción. Y eso es lo que estamos luchando, para que no venga una destrucción sobre nuestro país. No venga plaga, no venga maldición. Exacta maldición. Hoy también estamos debatiendo, ¿cierto? También el tema de salud con la enfermedad, con esta fiebre que murieron 6 niños. Y realmente tenemos que poner nosotros, como decían los antiguos, en la barba en remojo, ¿cierto? ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Qué está pasando? Sí. ¿Por qué pasan ciertas enfermedades? ¿Cierto? A veces podemos culpar ciertas contaminaciones, todo, pero ¿no será que el de arriba nos está dando una llamadita de atención, pensando que la ley del aborto era bueno, pensando que esta ideología de género es bueno, pensando en otras perversiones que es bueno? Entonces el de arriba también nos está mostrando un panorama de que hay que temer a Dios y que hay que cuidar los principios y valores, ¿cierto? Apóstol, una palabra más y cerramos con una oración ahí. Justamente para dejar un poco en claro también lo que estamos hablando. Hoy nosotros estamos saliendo a un retiro espiritual donde muchos jóvenes están yendo a ese encuentro, y nosotros lo venimos haciendo ya hace un tiempo, hace años, y hemos visto una de los problemas en los jóvenes que están en la droga, jóvenes que están en los vicios. Ahora mismo llevamos más de 100 personas a ese lugar, donde vamos a trabajar en ellos, a tratar con ellos, y uno de los problemas es la falta de paternidad. O sea que las heridas más grandes que cargan los jóvenes es la falta de paternidad, y justamente esto es lo que nos quiere quitar la ley esta, quiere hacer desaparecer la paternidad en los hijos. ¿Quién va a ser el que va a educar a nuestros hijos? El profesor, el maestro. Y el padre va a ser eliminado, en otras palabras, porque el padre va a perder todo derecho, toda autoridad sobre el hijo, porque ¿quién va a ir a enseñar lo que debería enseñarle un padre al hijo, sino los maestros? Y que la nueva ley que quiere cambiar la diputada, y que alguna de la mayoría del Congreso y algunos oficialistas dan, que los sindicatos también se van a meter en la escuela, que también los grupos LGBT se van a meter en la escuela, y los padres nos excluyen de lado, como usted dijo, nos saca del foco, nos saca de esa paternidad, ¿cierto? Perdemos la paternidad. Entonces esto es una ideología, vamos a decir en otras palabras, es un arma poderosa para que la generación que se está levantando sea una generación rebelde, se rebele contra todo lo que es Dios, contra todo lo que es autoridad, y ese es el mundo, el país que vamos a tener. Muy bien, muchísimas gracias, pastores, gracias, apóstol. Así que los televidentes estamos ya cerrando ya el segundo programa
contra la ideología de género. Esperemos que te hemos aclarado las informaciones. Ahora estará cerrando el apóstol Flártiga con una oración de cierre, bendiciendo a la familia. Antes de eso quería dejar al televidente que cubramos nuestra familia, nuestros hijos, con oración, como hizo Job, como hacía Job, ¿no? Job dice que cuando se presentó allá, se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, se presentó Satanás también, ¿no? Y Dios pregunta de dónde viene de rodear la tierra, andar por ella. Y entonces Dios le pregunta, ¿no has visto a mi siervo Job así, así, así? Y Satanás dice, sí. Pero ¿por qué es tan fiel? Que dice que es fiel, es esto, es aquello. Porque hay un cerco alrededor. Dice que él cercaba todos los días a él y su familia. Por las dudas, cuando su familia, sus hijos iban a hacer un banquete, que dice que todas las noches casi se reunían con las hermanas y hacían sus banquetes, según la palabra de Dios dice eso. Él ya iba a ofrecer un sacrificio por las dudas si los hijos pecaban contra Dios, ¿no? Entonces le estaba cubriendo la familia constantemente en oración, ¿no? Tenía una cobertura. Entonces eso es lo que quiero dejar al televidente, sea del credo que sea, pero procure, busque a Dios y procure de cubrir tu familia. Cubrir con oración, con petición a Dios, ir a los pies de Dios y cubrir la familia para que ellos puedan tener una cobertura. Exactamente. Escuchá, televidente, reza por tus hijos, por tu familia juntos. Ora por tus hijos y tu familia juntos. Apóstol, todo suyo. Muy bien, y bueno, de esta manera quiero dar gracias también a ustedes, pastores, gracias, por la bendición de poder grabar este programa en nuestra casa. Y bueno, y una vez más decirle al televidente que Jesús es la única respuesta a todo esto que se está hablando, que se está debatiendo en nuestro país. Jesús es la solución y yo creo que hoy más que nunca tenemos que correr a Dios. Todo lo que está viviendo nuestro hermoso país, yo creo que es nada más que otra cosa que Jesús nos está llamando. Es una forma de que Dios nos quiere llamar la atención y es tiempo de despertar y volverse a Dios. Así que yo quiero orar por los sacerdotes de las casas, que son los padres, que se levanten en este tiempo, que se levanten en oración, en intercesión, que se vuelvan a Dios, porque el enemigo viene por nuestros hijos. El enemigo viene por nuestros hijos. El enemigo siempre vino por los hijos. Cuando Dios llamó a Moisés para salvar al pueblo, Faraón mandó a matar a los niños. Cuando nació Jesús, Herodes mandó matar a los niños. Siempre que Dios quiere levantar una generación sana, que conozca a Dios, el enemigo viene. Yo creo que estamos a las puertas también de un gran avivamiento en nuestra Argentina. Se viene hablando de esto también. Después de esta crisis va a venir un gran mover de Dios sobre nuestro país, y la iglesia va a resaltar ahí. La Biblia dice que Dios puso a la iglesia como cabeza. Dice la palabra de Dios que sometió todas las cosas bajo la planta de su pie y puso a la iglesia por cabeza. Entonces yo creo que llegó el tiempo de la iglesia a levantarse y mostrar que nosotros tenemos el poder y la autoridad para disminuir toda amenaza del enemigo. Así que yo quiero orar y declarar que este es el tiempo de todos aquellos que se levanten como hijos de Dios, como sacerdotes en su casa. Yo declaro que Dios lo va a respaldar en este tiempo. Este es el tiempo de los hijos de Dios. Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está esperando esto, que la iglesia se levante, y yo creo que este es el tiempo que la iglesia se levanta en poder, en autoridad. Yo declaro en este día, en el nombre de Jesús, que no se va a aprobar esta ley. En el nombre de Cristo oramos y declaramos aquí junto con los pastores que nos unimos a Dios, a los ángeles, y declaramos que esta ley no va a ser aprobada. Pedimos a Dios que intervenga
por amor a su iglesia, por amor a tantos hijos de Dios que están clamando en este tiempo y pidiendo a Dios misericordia. Amén. Pedimos misericordia por nuestro país, Amén. por nuestros gobernantes, por los diputados, Amén. senadores. Pedimos a Dios que tengas piedad, Amén. que tenga piedad y misericordia y que pueda traer sabiduría sobre ellos. Amén. Que Dios pueda salirle al encuentro a cada uno de ellos y que en este tiempo puedan reflexionar. Amén. En el nombre de Jesús, que nos podamos volver a Dios y que podamos tener un país sano, un país libre de todas estas leyes anti Dios que solamente es para traer perjuicio y castigo sobre nuestra nación. Amén. Así que yo pido a Dios que bendiga una vez más nuestro país, en este caso nuestra ciudad. Le pedimos a Dios que pueda levantar hombres y mujeres con un pensamiento sano, limpio, acerca de los principios de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro y determino bendición sobrenatural sobre cada hogar, sobre cada televidente que está escuchando en esta hora. Determinamos que ese milagro que estabas esperando, esa bendición que estabas esperando, hoy se abren esas puertas imposibles. Declaro familias restauradas, hijos restaurados, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, pastores, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a los televidentes. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en el próximo programa Perseveramos en la Fe.